No sé, está ya tarde o todavía día. Ya tarde. Con eso de los horarios, ¿verdad? Nosotros estamos más adelantados allá. Agradezco a Dios, hermanos, como dice el pastor, amén. Agradezco a Dios por su leer en su corazón la invitación. Me acompaña mi esposa, amén. Me acompaña mi hija Stephanie también. Y pues, hermanos, queremos compartir con ustedes alguna palabra que Dios nos ha dado. El diablo se ha opuesto mucho para que nosotros estemos aquí, pero hemos vencido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios me dio una palabra hace días para ustedes. No es mía, la palabra es de Dios. Y vamos a tocar, hermanos, el tema de la sensibilidad hacia Dios. Gloria a Dios. Y parece que yo he venido a predicarles, pero he sido tocado por el Espíritu Santo desde que llegué. Porque se viene una respuesta, hermanos, de que son sensibles a la voz de Dios. Y esto es lo que hemos batallado hoy en estos tiempos. El Señor me pone en el corazón a hablar de la sensibilidad de la iglesia, de la sensibilidad del cristiano hacia Él. Aleluya. Por así decir, ¿cuántos creen que está aquí? Amén. ¿Cuántos creen que está aquí? Amén. Es una mente que tenemos que sentir. Gloria a Dios. Amén. Y ahí en la Biblia, si quiere conmigo, para entrar de una vez a lo que el Señor quiere, en el Salmo 139, versículo 23 y 24, que son versículos muy conocidos, porque nos descubren ante Dios. ¿Qué tan sensibles somos? Aleluya. ¿Qué tan sensibles somos? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. ¿Cuánto les gustaría que el Señor nos probara ahorita? Si somos sensibles, le vamos a decir, pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado. No solamente, Señor, es la iglesia, yo creo que hasta aquí me has ayudado. Porque eso es ser sensible, Señor, a tu voz. No es meramente un hombre esta iglesia, Señor. Hasta aquí has ayudado a cada uno. Yo no la cambio. ¿Qué tan sensibles somos, Señor? La pérdida de sensibilidad, hermanos, es tremenda. Afecta demasiado. Y es el tema que yo quiero ver con usted en esta hora. Para lo cual no pido que tome su lugar. No sé, pero ya tengo como 36 años de ministerio. Y cuando el Señor ponía esta palabra en mi corazón, me di cuenta que hubo muchos tiempos en que perdí la sensibilidad. Dejé de sentir. Dejé de adorar. Entonces, esa pérdida de sensibilidad, hermanos, y el llamado a Dios es lo que nos hace ser sensibles a mí. Y te llamo a que te sigas transformando
poder del Espíritu Santo. Todo cristiano en la vida, 35 años, estamos siendo transformados. El apóstol Pablo dice: no es que no haya alcanzado ya todo, pero soy sensible y prosigo. No he cambiado todo, pero prosigo. Y el Señor me va a transformar con el poder de su Espíritu Santo. Pero necesitamos ser sensibles. Porque si algo hemos aprendido en este caminar, es que el pecado endurece nuestro corazón. Y lo más claro, hermanos, es mirar a la gente perdida. La Biblia dice que ellos tienen un corazón endurecido. Tienen un corazón de piedra. Pero usted y yo, un día, fuimos lavados con la sangre preciosa del Cordero. Y ese corazón de piedra que nosotros teníamos, Dios puso un corazón de carne. Y cuando puso ese corazón de carne, estábamos llorando. Estábamos a grito abierto en el altar por el perdón de nuestros pecados y por la santificación de nuestra vida. Llorábamos a grito abierto. Y decíamos: gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Pero ha pasado el tiempo. Y le quiero preguntar: ¿cómo está su sensibilidad hacia Dios? ¿Cómo se manifiesta la insensibilidad hacia Dios? ¿Cómo lo hemos estado manifestando? No solamente los perdidos, a veces la iglesia universal, la iglesia general, ha dejado de manifestar el corazón de Dios hacia la gente. Y quiero ser claro, a lo mejor no todas las iglesias, pero sí tenemos un problema grave. Que si no somos sensibles, ni lo vamos a notar. Hay que orar para que Dios restaure en las conciencias de cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras conciencias para ser sensibles y para ser obedientes a Dios. Yo puedo hacer una pregunta y decirle: ¿cuántos alguna vez hemos desobedecido a Dios? Bueno, es que la más yo. ¿Alguna vez hemos desobedecido a Dios? Y reconocerlo es tener sensibilidad. Reconocerlo es caminar hacia la voluntad de Dios y querer seguir siendo transformados por Él a la estatura del varón perfecto. Vivimos en una generación, hermano, donde el pecado ya no produce vergüenza. ¿Se ha fijado en eso? El pecado ya no produce vergüenza. Lo que antes era malo y lo señalábamos, ahora la humanidad lo celebra. ¿Dónde quedó la sensibilidad? Había un hombre muy usado por Dios. Era tan sensible, Juan el Bautista, que aun cuando miraba a los cristianos, diga a nosotros, nos decía dónde tenemos que cambiar. Y yo creo, hermanos, que tenemos que ser sensibles para que Dios nos siga usando, para que Dios siga limpiando nuestra vida, para que Dios siga usando la juventud. Y declararnos que el único
Amén. Que puede hacernos sentir esa sensibilidad hacia Él es el Señor. Aleluya. La Biblia enseña este proceso y no ocurre de la noche a la mañana. ¿Cuántos hemos tardado? Cuando yo era un adolescente, yo no veía al Señor. Yo sé que aquí no hay adolescentes así. Y me iba al baño. Y bailaba, no sentía nada. Porque decía en ese corazón que se estaba adolescente, que acabo de ir a la iglesia. ¿Se fija cómo trabaja el enemigo? Yo no voy a ir. Y si me topo al pastor, me saco una vuelta. Mi corazón empezó a endurecerse a una edad temprana. ¿Por qué? Porque cuando pecamos nos sentimos libres para darle placer a nuestra carne y a nuestros deseos. Pero esa no es la voluntad de Dios para el ser humano. Esa no es la voluntad de Dios para la iglesia. La voluntad de Dios es muy diferente. No ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de separarse de Dios. Cuando se pierde la sensibilidad, es porque nos empezamos a apartar de Dios. Escuchaba yo ahorita el tema del rapto. ¿Usted cree que va a escuchar las trompetas? Yo me ponía a pensar, y que escuchar las trompetas, porque hay que ser sensible a Dios para escuchar. Porque dice que será como ladrón. ¿A cuántos les han robado alguna vez en casa? Y mi cuenta se dio. Igual que yo. No fuimos sensibles al ataque del enemigo. No pudimos distinguir ese ataque por falta de sensibilidad en nuestros corazones. Hoy Dios quiere restaurar nuestros corazones. Hoy Dios quiere, hermanos, que vivamos en una generación que, aunque esté llena de pecado y de maldad, que haya un remanente fiel, sensible a Dios. Pablo describe, hermanos, este deterioro espiritual en Efesios 4:19. Y lo describe muy, hermanos, claro. Pero también describe el camino para recuperar esa sensibilidad espiritual. ¿Cuántos quieren ser más sensibles a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser más sensibles? ¿Cuántos quieren ser más sensibles a Dios? ¿Qué dice Efesios 4:19? ¿Amén? Conmigo. Dice, los cuales, ¿qué perdieron, hermanos? ¿Qué perdieron? Toda sensibilidad. Se entregaron para cometer con avidez una clase de pecado. Cuando el cristiano se aleja de Dios, pierde la sensibilidad. Al grado de que a lo malo le vaya mal. Al grado de que a lo bueno le va a llevar ¿qué? Y es triste, hermano, porque en el caminar cristiano miramos mucha gente que pierde la sensibilidad. Y algunos sirviendo, renegando, un poco sensibles o muy poco sensibles, pero al mismo tiempo, sirviendo al Señor. Tenemos el caso de Jonás. Si era sensible, pero no quería ir. No era un lugar bueno para ir. ¿Cuál es el lugar más peligroso de México? Era aplicar ahorita. Bueno, no la mejor que conocí, la región de Chambula de Chihuahua. ¿Te gustaría ir a predicar?
Si Dios lo elige y Dios le dice que vaya a ese lugar y usted es sensible a la voz de Dios, es porque Dios ahí lo va a cuidar, lo va a proteger. Y usted va a ir sin temor ni temblor, porque sabe que es mayor el que está en usted. ¿Y cómo sabe que es mayor el que está en usted? Por la sensibilidad, la comunión que usted tiene con Dios. Cuando somos sensibles, tenemos esa comunión con Dios. Y esa misma comunión nos da mucha fortaleza. Dígale al que está abajo, si eres sensible, nada te podrá hacer perder. Es que me está atacando el enemigo con sueños. Ni él podrá hacerte frente en tus sueños. Aleluya. Que me está atacando con una enfermedad. Ni esa enfermedad puede apagar la sensibilidad sanadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que es sensible a la voz de Dios dice, yo soy sano. Por sus llagas yo fui curado. Por sus llagas yo fui sanado. Por sus llagas estoy limpio de toda maldad. Por sus llagas yo me levanto en esta hora y me dispongo a ser sensible a la voz de Dios. Yo me dispongo a ser sensible a la voz de Dios. Miramos una cosa ahí en Efesios. El hombre pierde la sensibilidad hacia Dios cuando rechaza la verdad de Dios. A veces es difícil predicar y hacer que la gente crea. En el libro de los Hechos, algunos decían, por poco me persuades, porque es difícil convencer a la gente. Pero no me diga a mí ahorita, en esta hora, que va a ser difícil que la palabra de Dios lo convenza a usted, porque usted es un redimido. Usted debe ser una persona tan sensible que ahorita usted se está dando cuenta que Dios está obrando en su necesidad, en su problema, amén, en su angustia, ahí en su tristeza, en su alegría, ahí Dios está obrando. O sea, vine a la iglesia para sentir a Dios. Me voy a ir como vine. No, hermanos. Un hombre, hermanos, pierde la sensibilidad de Dios. Dijimos cuando rechaza la verdad. ¿Qué dice Romanos 1, 21, 22? Algunos se lo saben de memoria. Y si no se lo saben, vean conmigo. Romanos, ya lo tiene, 1, 21 y 22. Podemos. Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿No nos pega eso, hermanos? ¿Nos pega o no nos pega? ¿Conocemos a Dios o no? ¿Lo conocemos o no? Pero dice que no le glorificaron. No había esa sensibilidad. Y ese es el problema. Que aquí está Dios y usted y yo debemos de glorificarlo. Aquí está Dios y usted y yo debemos de exaltarlo. Aleluya. El mundo cree en un Dios, pero no le glorifica. Hasta dicen, no, pues a mí Diosito me va a ayudar. Sí creen, pero no le glorifican. Glorificar, hermanos, es ser sensible a la presencia de Dios. Decía el salmista, cuando yo entro por sus puertas, entro con acción de gracias, porque siento que Él está ahí. Yo entro a sus atrios con alabanza, porque sé que le canto y Él está ahí. Eso es ser sensible. Eso es saber que el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo y grande. Pero no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron ¿qué? Choca una cámara, no hay choca. Oh, la máquina, la choca.
Dale gracias a Dios por la vida de nuestros hijos, por la vida de nuestros padres que ya están grandes y batallando y todo. Glorifícale como a Dios. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, gracias. No te lo había dicho. Y yo reconozco, Señor, que muchas veces se nos pasa decir gracias. Muchas veces. ¿A cuántos leprosos amó el Señor? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿No fueron sanados también? Dios es bueno. Tenemos un Dios demasiado bueno. Aleluya. Tenemos un Dios demasiado grande. Tenemos un Dios que nuestra mente no ha entendido lo que realmente es Él. Esta venida para acá para muchos, hermanos, para mí marca una historia, pastor. Un antes y un después. Pastoreamos una misioncita muy pequeña en la ciudad de Zaragoza, Coahuila. Pero este mensaje, hermanos, es una convicción de la sensibilidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y cuando le digo que Dios marca un antes y un después, porque Dios está hablando en mi vida. Está hablando a mi vida, está hablando a mi corazón. Y creo que Dios va a hacer grandes cosas. El hombre, hermanos, pierde la sensibilidad cuando endurece su corazón también. En Hebreos 3, capítulo 12, versículo 13, van a encontrar unas palabras poderosas que nos van a hacer, hermanos, entender que la desobediencia nos hace perder la sensibilidad hacia Dios. Y dice: mirad, hermanos, no haya ninguno de vosotros corazón que, hermanos, de incredulidad para apartarse de Dios. Versículo que sigue, ¿qué dice? Antes, exhortados los unos a los otros, dice, ¿cada qué? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja si lo exhorta el diácono? ¿Por qué se enoja si la exhorta la hermana del grupo de damas que le está diciendo: hermana, se lo digo de todo corazón? ¿Por qué se molesta si el pastor va y le dice, le da una exhortada? ¿Sabe para qué es esa exhortada? Para que su corazón y el mío no se endurezcan. Pero alejados de Dios se pierde la sensibilidad. Y también, hermanos, no se aceptan regalos. Siempre le he caído gordo al pastor. Siempre le he caído. Y salimos con esas frases de dureza, que más que hacernos sanidad, nos hacen más daño dentro de nuestro corazón. ¿Qué importa si me ama el diácono? Si me ama, mire, con amor eterno que hermano. El importante, el que debe de amarlo, lo ama. El que debe de amarlo está con usted. Ya, si del grupo de jóvenes alguien no me ama, no se levante. Porque me ama Cristo. Y el amor de Cristo cubre multitud de pecados. Y el amor de Cristo trae vida. Y el amor de Cristo, hermanos, nos hace sentir cada día mejor. Así que el hombre que pierde la sensibilidad, hermanos, hacia Dios, dijimos, es porque endurece su corazón. Pero también cuando ignora la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo?
En los tiempos cuando yo era joven salió el libro muy vendido de Buenos Días, Espíritu Santo. Y yo me levantaba en el instituto todos los días, Buenos Días, Espíritu Santo. Pero decirlo es fácil. Todos podemos decir, a ver, buenos días. Buenos días. Pero ¿cuántos son sinceros? A veces ni siquiera le puedo decir buenos días, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, ya sé que sabes que estoy aquí. Es bonito que el Espíritu diga, aunque no me hayas hablado, sé que tú sabes que yo estoy aquí. Sí, porque cuando aceptamos a Cristo, vino el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero se perdió la sensibilidad y ahora nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Algunos cristianos ni conocían, ni sabían que había Espíritu Santo. Pero ellos no sabían. A nosotros se nos ha olvidado. Pero aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Yo siento su presencia fuertemente porque somos sensibles a Él. El ser sensibles causa esto, hermanos. Amén. Así que no hay que ignorar al Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? También usted se sabe este versículo y lo podemos leer, hermanos. Amén. Para alimentar nuestra vida a través de la palabra. Santo es el Señor. ¿Quién apaga el Espíritu? ¿Quién apaga el Espíritu en su vida? No le echen la culpa al diablo. El diablo no puede. El diablo no tiene poder y autoridad sobre los hijos de Dios. Él no puede apagar el Espíritu. No saque un pretexto de que usted está así por esto. Quiero ser honesto. Usted está así porque usted quiere estar así. No es por culpa del liderazgo, no es por culpa de nosotros los pastores. Usted quiere estar así. Es más, yo hoy predico con mucha sensibilidad y mucho respeto, pero si usted no quiere sentir al Espíritu Santo, no lo va a sentir. Porque el Espíritu Santo es para que ¿qué? Para que lo pida. Para que sea sensible a Él. Mira, yo sí quiero el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios camine conmigo. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en la vida de mis hijos y en la vida de mis nietos. Y es sensible, y aunque todavía no nazcan sus bisnietos, usted ya por fe, porque es sensible a Dios, llegará una bendición sobre sus bisnietos. Porque la fe es producto, hermanos, también de la sensibilidad hacia Dios. Tenemos que entender, hermanos, que está en nosotros. No culpe a nadie. No culpe a nadie. Cada vez que el Espíritu Santo convence, o cada vez que el Espíritu Santo le está convenciendo a usted ahorita en esta tarde, pero usted dice después, pero sabes que la palabra del Señor está tocando tu vida. Y tú dices después, esa frase es que estás perdiendo sensibilidad. Porque ¿sabes qué? Dice la Biblia que el Espíritu Santo está gimiendo por ti. Ahorita está gimiendo por ti. Está diciendo, ojalá y pase fulanito de tal, fulanita de tal, y vengan a mí porque yo estoy gimiendo por ellos. Porque dice el Espíritu Santo, yo sé cómo estás. Yo sé cómo te encuentras ahorita. Te encuentras desanimado, te encuentras desahuciado, te encuentras enfermo, te encuentras desamparado. Y el Espíritu dice, yo quiero ayudarte en este momento. Pero es si tú quieres. Así que hay que, hermanos, esa sensibilidad del Señor tenerla.
Porque hay evidencias, hermano, de un corazón insensible. Ya no siente dolor por el pecado. Cuando uno se endurece, ya no siente dolor por el pecado. El corazón se hace demasiado duro. Y a veces, hermanos, en el caminar, amén, ya leímos ahí en Hechos 4:19. ¿Qué dice Jeremías 6:15? ¿Quieren leerlo conmigo? ¿Por qué, hermano? Porque cuando perdemos la sensibilidad y viene el pecado en nuestras vidas, deja de producir arrepentimiento. Pero dice, amén, ahí en el libro, amén, de Jeremías 6:15, ¿lo pueden poner? ¿Qué dice? Dice, ciertamente, ni aún saben tener que, dice, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán. Dice quién, y así está el mundo, cayendo por el pecado, cayendo porque no quieren reconocer a Dios. Reconocen una religión, pero no reconocen a Dios. Dicen que son de una religión, pero no sienten ese Dios. Qué bueno que usted y yo adoramos y glorificamos a Dios verdadero. Qué bueno, hermanos, que nosotros ya no vivimos conforme a los deseos de la carne. Qué bueno que nosotros ya no nos entregamos a la lascivia, que son, hermanos, el desorden incontrolado. Ya no hay un control, porque la sensibilidad que tenemos ha hecho que el Espíritu Santo produzca fruto. Y así fue, porque cuando no teníamos a Cristo, ya después dice por ahí, el que robaba, ya no roba. Hay una transformación por ser sensible al Espíritu Santo. El que no pagaba, ya sé cómo salió, con tus intereses. Díganlo de Dios, hermanos, porque esta es una vida transformada y es algo que Dios quiere que yo. Por eso nuestros hijos a veces pueden echar una mentirita y no le dan tanta importancia, pero usted tiene que decirles que una mentira hace que el corazón se empiece a endurecer. Lávate la mano, ¿alguna vez mintió siendo cristiano? ¿Por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, es que. Levante la mano. Levante la mano que le ha hecho una mentira al pastor. Pero sí se lo echaron. Yo tuve pastores que no había ido porque estaba bien enfermo y no lo hacía. Aunque no se veía ni una amén, ¿verdad? Pero todo eso, hermano, lo que estaba haciendo es endurecer mi corazón. No querer aceptar el consejo, no querer aceptar la invitación del pastor, del hermano a la iglesia, a la reunión de los jóvenes, a la reunión de los adultos, a la reunión de los varones. No. ¿Para qué vamos si siempre somos los mismos? Está endureciendo el corazón. Nunca son los mismos, hermanos. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el que nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad. Pero eso es cuando tenemos esa comunión con el Señor. Amén. Entonces, vienen conforme a los deseos de la carne. Esa es una evidencia. Otra evidencia, se acostumbra al pecado. Porque dice que después queda caracterizada la conciencia. Ahí en el libro de primera de hermanos de Timoteo 4:2. ¿Y sabe usted qué es? Cuando uno se corta o algo en los tiempos antiguos, no podía coserlo porque no tenían los materiales y más en un rancho. Entonces lo que hacían era calentar un fierro al rojo vivo y luego lo ponían en la herida. Y es una manera de hacer esa cicatriz que queda caracterizada. Y uno de los estudios dice que cuando uno se quema, ya en esa parte, uno ya no siente. Se puede pegar,
se puede cortar, pero usted no va a sentir nada. Y es igual, es un ejemplo en lo espiritual, cuando ya cometemos cosas, no nos sentimos nada. Pero Dios, amén, mire todo lo que pasa en estos días en las noticias. Dígame si no, el mundo está, vamos, con una mente caracterizada, haciendo lo que les da la gana, matando mujeres, matando niños, matando adolescentes, matándose unos a otros, y los matan como si no pasara nada. Pero la iglesia de Dios no. La iglesia de Dios es sensible. Y cuando viene el pecador a esta iglesia, lo primero que siente es la sensibilidad, el amor del Espíritu Santo que cada uno de ustedes le pueden aportar a él. Y le pueden decir como Jesús: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados. El Señor nos va a hacer descansar. No hay que acostumbrarnos al pecado. ¿Cómo debe ser una sensibilidad del creyente hacia Dios? Bueno, presentarnos a Dios con un corazón en manos de carne. Como dice Ezequiel 36:26, amén. Un corazón de carne, un corazón blando, un corazón tierno. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró de su esposo, de su esposa? Mira que no se acuerda, ¿eh? Pero usted era bien sensible. Es más, ni pensamos. Y agarramos el perfume y nos echamos. No, es que se me va a saltar y no. ¿Quién le dijo que se iba a saltar? Pero usted tenía una sensibilidad así, diciendo: yo quiero que se me acerque, porque es mi novia, es mi prometida, y más que todo es mi esposa. Por eso el pastor decía también ya en Efesios, en el capítulo que sigue, hace referencia sobre esa sensibilidad en el matrimonio. No me diga que sintió cuando le agarraron la mano por primera vez, pero si sintió algo, porque usted era sensible. Y corría con sus amigas a decir: aquí no saben que se me agarró la mano. Y está el Señor. Al Señor lo podemos agarrar de la mano. Al Señor le podemos agarrar un brazo. Al Señor lo podemos abrazar. Ser sensibles a la voz de Él, ser sensibles a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dice Ezequiel 36 que leímos: vos dale un corazón nuevo. Amén. Nos da un corazón nuevo, un corazón sensible. Dios no solo nos perdona, también, hermanos, cambia el corazón de nuestras vidas. Y la sensibilidad debe ser, hermanos, con una conciencia limpia. Como dice Hebreos 10:22, purificados los corazones de nuestra conciencia. Entonces, el creyente desea agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean agradar? Ya con eso, hermanos. Si usted desea agradar a Dios, es un camino grande que ya tiene. Porque si usted desea agradar a Dios, Dios sabe que usted desea agradar. Y Dios le dice a los que le buscan. Dios no solo perdona, también, hermanos, nos va a cambiar, va a purificar los corazones de nuestros conciencias. Y cuando uno tiene esa sensibilidad, hermanos, cuando uno falla, dígame, busque inmediatamente el perdón. Porque nadie es perfecto. Pero cuando fallo, voy y busco el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque soy sensible a Él. Como dijo el hijo pródigo, que tardó algo, le acabó el dinero, pero que dijo: Padre, he pecado contra el Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Señor nos sigue llamando como hijo. Dígale que está al lado: sigue siendo el hijo de Dios, sigue siendo la hija de Dios. Amén. También, hermanos, cuando somos sensibles, amén, nuestro oído es sensible, dispuesto a obedecer. Isaías 66:2 nos dice: al que tiembla mi palabra. Su palabra es poderosa. Amén. Es más, él ejecuta la palabra y dice: es así, así es. Amén.
Es más, se le dijo a Satanás, apártate de mí. Y eso fue. ¿Cuánto le gustaría decirle al enemigo que está causando de perder esa sensibilidad? Decirle, apártate de mí, apártate de mi familia, apártate de mi corazón. De aquí en adelante soy sensible a Dios, a todo lo de Dios, a la oración, a la palabra. Dios, podemos recuperar esa sensibilidad, claro que sí, ¿no? Mediante un arrepentimiento que es genuino. Salmo 51, 10, fue que leímos, dice, crea en mí, oh Dios, limpio. David recuperó su sensibilidad confesando su adulterio. Y fue llamado conforme al corazón de quién. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Si él viene y le pide perdón a Dios y quiere recuperar su sensibilidad, Dios se la dará, porque la sensibilidad no depende de nosotros, depende de Dios. Y si nosotros le aceptamos. Y hermanos, ya casi cerramos. A lo mejor ya me tardé. Pero quiero cerrar con esto. Yo le pido que usted ponga su mano al lado de que está a su lado. Mi hermano ya tiene la mano agarrada. Y la pregunta es, ¿lo siente? Toque a su esposa ahí. Toque a su amigo. ¿Lo siente? Eso es sensibilidad, sentir. Y hoy Dios quiere que tú lo sientas. Que no te puedes ir a tu casa como llegaste. Hoy te vas perdonado y con una sensibilidad hacia Dios y un nuevo comienzo. Eso te va a hacer ¿qué? Levantarte, activarte en la iglesia y ser de mucha bendición para la iglesia. Y ya no permitir que el enemigo nos tenga ¿qué? Inactivos por la insensibilidad. Mire, algo hermoso, hermanos, pasa cuando Cristo nos toca. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo le tocara a usted en esta mañana, ahí donde está sentado, pasaría algo hermoso y extraordinario. Pero si usted viene a este altar y en vez de que Jesús lo toque a usted, usted toque a Jesús, Él va a preguntar, ¿quién me ha tocado? Ese es tan sensible. Nuestro Señor Jesús es tan sensible que escucha cada palabra que sale de tu boca, que escucha tu arrepentimiento y escucha tus peticiones. Si tú vienes y lo tocas a Él y le dices, Señor, estoy batallando con esta enfermedad, usted me dice, yo no sé, pero Él va a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerda de esa mujer? Alguien me tocó y ha salido poder de mí para con ella. Hoy el poder de Dios puede salir para tocar tu vida poderosamente y ser sanado, ser restaurado, ser avivado, recibir la llenura del Espíritu Santo, lo que tú quieras. Es más, si queremos que Bosque sea transformado por el poder de Dios, simplemente necesitamos sensibilidad a Dios. Le pregunto yo a usted, ¿cree que Dios lo puede hacer? ¿Cree que Dios lo puede hacer? Póngase en pie, hermanos. Y yo quiero invitar, pastor, me voy bien bendecido. Tienen una iglesia sensible, Señor. Aleluya. También reconozco que tienen un pastor sensible. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si usted ha escuchado las plegarias de su pastor, pero yo sí. Aunque sean grabadas, pero las he escuchado. Amén, amén, aleluya. Y si supiera, pastor, que tan bendecido, Señor. Porque a veces he querido que un amigo ore conmigo. Y sé que Jesús está ahí.
Pero también hay conciertos que han estado hablando, se siente hermoso. Oye, Señor, no sé si usted tenga una necesidad y le quiera creer al Señor, pero necesita ser sencillo. ¿Alguien se quiere ir con su milagro? ¿Alguien se quiere ir con su respuesta? Amén. Que Dios le dé una respuesta. Pues pase aquí enfrente y dígale al Señor, ya Señor, vengo aquí. Amén. Para que tú, amén, mides mi corazón. Nadie le va a juzgar nada. Cada quien viene por la necesidad que cada quien tiene. El asunto es, porque ya no glorificamos como Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él nos dice a veces, que aunque a veces somos infieles, Él permanece fiel. Amén, aleluya. Hay una unción de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay gente que es sencilla. Yo no voy a hacer nada, ni siquiera lo voy a tocar. Porque ya le está tocando a alguien mejor que yo. Ya le está tocando a alguien mejor que yo. Y yo no vine, hermanos, a hacer un show mío. Ni el Espíritu Santo viene a hacer show. El Espíritu Santo viene a hacer proezas. El Espíritu Santo viene a hacer milagros. El Espíritu Santo viene a traer vida cuando hay muerte. El Espíritu Santo viene a traer restauración. El Espíritu Santo viene a traer avivamiento en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor dice y se pregunta en esta tarde, ¿por qué hay tanta gente en Betel que me está tocando? Porque virtud está saliendo de mí. Virtud está saliendo de mí. Oh, Espíritu Santo, está sobrando en el corazón. Está sobrando en la vida. Está sobrando. Son cristianos, Señor, que te aman. Son cristianos que están llenos de tu gloria. Gloria a Dios, aleluya. Son cristianos que te glorifican como el Dios que eres. Son cristianos que te glorifican, Señor. Allá hay sanidad. Allá en tu corazón, hermano, allá hay restauración. En tu corazón hay restauración. Se va ese desánimo en el nombre de Jesús. Y viene esa sensibilidad y esa entrega al Señor. Es Él, es el Señor. Gloria a Dios, aleluya.